Bueno, ahora vamos a analizar el ejercicio número 7, donde nos ponen una configuración de 3 cargas eléctricas acomodadas en las esquinas de un triángulo equilátero. 2 de ellas son negativas, que son estas de aquí abajo, y que está aquí arriba es positiva. Ahora, aquí el detalle es que las 3 tienen la misma magnitud, pero difieren en signo. Y ahora lo que nos están preguntando es el cálculo del campo eléctrico que producen estas 3 en este punto P. Ahora, para hacer ese cálculo, primero lo que necesitamos hacer es calcular las magnitudes individuales de cada uno de los campos que produce cada carga. Entonces, por ejemplo, aquí estoy poniendo el campo 1, pues va a ser la constante K por la magnitud de la primera carga, es decir, aquí ya no le voy a poner el signo, ¿sí?, entre la distancia de separación entre esta carga y este punto, que sería a medios. Hacemos un poquito de álgebra y llegamos a este resultado. Como la carga Q2 está simétricamente opuesta a la carga 1, pues el campo eléctrico que produzcan pues va a ser de la misma magnitud. Y ese pues lo voy a establecer aquí, ¿no? Que en magnitud estos dos campos serían iguales. Y para el campo E3, el que produce esta carga, pues es la misma historia, ¿no? Es la constante K por la magnitud de la carga 3, que en este caso no hay ningún problema porque la carga es positiva, entre esta distancia, que es la distancia R3 al punto P al cuadrado. Aquí hacemos pues un poquito de análisis considerando este triángulo rectángulo, de tal manera que este pedacito va a medir a medios, entonces la distancia que nos va a quedar es raíz de 3 sobre 2 por A, y cuando le elevemos al cuadrado y hagamos un poquito de álgebra, nos va a quedar este resultado. Ahora viene el asunto de poner las direcciones de los campos eléctricos. Cuando lo hacemos aquí en el punto P, pues voy a poner aquí un sistema de referencia, ¿no? Entonces lo voy a poner de una vez aquí. Ay, me quedó un poquito chueco. Lo voy a poner aquí. Y pues voy a ver ahora quiénes serían estos campos. Les decía que el campo eléctrico en el punto P es un tester, ¿no? Es una sonda con la que podemos probar si en algún punto pues existe o no campo eléctrico. Esa sonda de lo que consta es de una carga muy, muy pequeñita que se le llama carga de prueba, que tiene un signo positivo. Entonces, pues si yo pongo esa carga de signo positivo aquí, pues veo el efecto que tendría esa carga positiva frente a esta carga negativa, entonces se va a sentir atraída. Por lo tanto, el campo eléctrico iría hacia acá. Lo mismo para este, si pongo aquí un tester positivo, pues entonces la carga se va a sentir movida hacia acá. Entonces el campo eléctrico, el E2, iría hacia la derecha. Y, por ejemplo, para una carga de prueba positiva con esta, pues las dos se van a repeler, ¿no? Entonces el campo eléctrico que se experimenta en este punto P iría hacia abajo, ¿no? Entonces, así serían las direcciones de los campos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es algo muy equivalente a lo que hacíamos en el análisis de fuerza, solo que aquí vamos a hacer el análisis de la suma de los campos. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a obtener el campo eléctrico en X, que sería E2, que apunta para la derecha, menos E1, que apunta hacia la izquierda. Pero como ya vimos que estos dos tienen la misma magnitud, pues el campo eléctrico en el eje de las X valdría 0. En el eje de las Y, pues no tengo otra cosa más que E3, ¿no?, que apunta hacia abajo, por eso aquí le estoy poniendo con signo negativo y sustituimos el valor que obtuvimos aquí. Y al final, el campo eléctrico neto en el punto P, pues va a ser la raíz de la suma de los cuadrados de cada una de los componentes del campo. Entonces, como este vale 0, pues este se va a cancelar. Y acá en este, pues me va a quedar solamente el valor absoluto de la componente en Y del campo 3, ¿no?, que sería este mismo que está acá.
¿sí? Y como ya lo vimos, pues entonces la dirección de ese campo eléctrico pues sería la misma que la de este campo E3, ¿no? Entonces, si lo quisiéramos poner en forma vectorial, el campo en el punto P sería menos K por 4Q entre 3 a cuadrado. Y si queremos darle dirección, pues vamos a poner que estamos en la dirección del vector unitario J, que lo entendemos como el eje vertical, ¿no? Si yo quisiera poner aquí un sistema de ejes, aquí X y aquí Y, entonces iría el campo eléctrico hacia abajo. Ahora, en el otro inciso, lo que nos dicen es que vamos a dejar esta configuración, ¿no? Que ya genera un campo eléctrico que tiene dirección vertical hacia abajo. Entonces, pues lo que vamos a hacer ahora es que en este tester, esta carga de prueba que vamos a poner, pues ya no va a ser como tal una carga muy pequeñita, infinitesimal positiva. Ahora lo que vamos a hacer es poner un electrón aquí, de hecho lo voy a poner aquí un huequito, voy a poner un electrón y aquí voy a borrar estos de momento que estaban aquí, para dar pie solamente a el campo eléctrico neto, ¿no? En este punto. Entonces, aquí en este punto ya vimos que el campo eléctrico sería hacia abajo verticalmente. Entonces, ahora, pues vamos a ver qué le pasa a ese electrón. Como ya habíamos visto anteriormente, si tenemos una carga eléctrica negativa, esta va a experimentar una fuerza que va a ir en la dirección contraria a la del campo eléctrico. Entonces, si hacemos el dibujo de la fuerza eléctrica que experimenta, iría hacia arriba, ¿no? De hecho, le voy a quitar aquí ya el punto P para volver a dibujar. Entonces, aquí iría la fuerza eléctrica que experimentaría este electrón. Voy a quitar esta letra A para que no nos confunda, ¿sí? Entonces, bueno, pues, ¿cómo vamos a calcular en magnitud esa fuerza? Pues lo vamos a hacer a través de la fórmula Q por el campo eléctrico que estamos generando, ¿no? El campo eléctrico que ya hay en el ambiente, ¿sí? En este caso, el campo eléctrico, pues es el campo eléctrico en el punto P, que es el que ya obtuvimos aquí, ¿no? En forma vectorial y en magnitud sería esto. Y esta carga, pues esta carga es la que vamos a poner a mover, ¿no? En este caso sería el electrón. Si ustedes quieren nada más poner la pura magnitud, bueno, está bien, pueden poner solamente la pura carga eléctrica del electrón y no hay ningún problema. Ahora, vamos a calcular la aceleración que experimentaría esa partícula. Esa aceleración pues va a tener la misma dirección que tenga la fuerza eléctrica que esté experimentando. Entonces, en este caso, si la fuerza eléctrica apunta hacia arriba, pues la aceleración que va a experimentar ese electrón también va a ser hacia arriba. Entonces, aquí la estoy denotando con A sub 0 para hacer una distinción con la letra A, porque aquí la letra A que estaban utilizando en el ejercicio la denotaban para los lados del triángulo equilátero. Entonces aquí por eso le estoy poniendo A sub 0, ¿no? Para hacer esa distinción. Entonces aquí estamos poniendo la segunda ley de Newton, que es la fuerza neta que experimenta entre la masa de la partícula que se está moviendo, que en este caso sería la masa del electrón, y aquí en este pedacito lo que vamos a poner es el equivalente a la fuerza neta que está experimentando esta partícula, que es solamente la pura fuerza eléctrica. Entonces aquí quedaría como la carga eléctrica que se está moviendo, que es la del electrón, por el campo eléctrico en este punto, que es este que ya vimos aquí, pongan todo en magnitud, entre la masa de la partícula que vamos a querer que se mueva, que en este caso es la masa del electrón, ¿sí? Y si ustedes quieren poner la dirección, bueno, pues entonces pondrían la dirección del vector A0, pues sería la magnitud, que sería el Q por EP entre la masa del electrón. Todo esto recuerden que es solo en magnitud y aquí le vamos a poner que iría en la dirección J, porque ya dijimos que la aceleración del objeto iría hacia arriba. Ahora, en el tercer inciso, lo que nos dicen es que ahora vamos a cambiar de configuración. Entonces aquí voy a borrar este pedacito.
porque ya es algo ya como diferente respecto a la configuración inicial, ¿sí? Entonces, en este pedacito, aquí es donde está el punto P, pues dicen, bueno, lo que queremos es poner alguna otra configuración de cargas de tal manera que aquí en el punto P pues el campo neto sea cero, ¿no? De tal manera que si tú pones una carga, la que sea, no va a experimentar ninguna fuerza, es decir, la fuerza neta que experimente sea cero. Entonces, pues ya habíamos visto que el campo en el punto P, en el inciso anterior, pues iba hacia abajo, ¿no? Que era precisamente el que se debe únicamente a la presencia de esta carga Q3. Entonces, pues lo que tendríamos que hacer sería poner en contraposición otro campo eléctrico de la misma magnitud que E3. ¿Sí? Entonces tendría que poner uno hacia abajo, que le voy a poner ahora E4, que tendría que ser generado, aquí nos dicen, por una carga negativa, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos ver, pues, en dónde vamos a poner a esa carga, ¿no? De tal manera que me anule este campo E3. ¿Sí? Entonces voy a borrar este pedacito que tengo aquí. Y entonces para que el campo eléctrico en el punto P sea completamente cero, lo que debe de ocurrir es que E3 menos E4 menos E3 sea igual a cero, ¿no? Entonces aquí voy a volver a poner que el EY tendría que ser E4 menos E3 y queremos que eso sea cero. Eso significa que en magnitud el campo eléctrico 4 tenga que ser igual al campo eléctrico el 3. Entonces, bueno, pues vamos a ver pues cuál es la magnitud del E3, pues ya la teníamos aquí, ¿no? Entonces el E4 tendría que ser igual a K por 4Q entre 3A cuadrado. Y entonces ahora vamos a reescribir de este lado, pues, ¿quién sería el campo 4? ¿No? El campo 4 tendría que ser K por la carga Q4 entre la distancia 4 al cuadrado, que es precisamente lo que ahora tenemos que ver, ¿no? ¿En dónde la vamos a poner? Entonces, en este caso, pues bueno, nos hablan de que lo que queremos es poner una carga negativa que sea menos 4Q, ¿no? Entonces, eso es un buen indicio, porque ya nos están diciendo que si es negativa, pues tendría yo que fijarme pues en dónde la voy a poner. Entonces, volvemos aquí al asunto del punto P, donde tiene que haber una carga de prueba, es decir, un tester positivo. Entonces, si yo lo que quiero es que esta carga positiva experimente una fuerza hacia arriba, entonces, hacia una carga negativa, pues entonces, ¿dónde tendría que estar? ¿No? Solamente hay dos opciones, si pongo la carga negativa aquí o la pongo acá arriba. Si la pongo aquí abajo y la carga de tester de prueba es positiva, pues entonces la fuerza apuntaría hacia abajo, pero no queremos eso, queremos que apunte hacia arriba. Si ahora lo que hacemos es poner la carga negativa aquí arriba, entonces el tester, que es la carga positiva aquí, pues esta se movería hacia arriba, que es precisamente esta dirección del campo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues con esa conclusión, pues ya tenemos en dónde tiene que estar la carga, ¿no? Esa carga tiene que estar aquí. Y entonces esta sería la distancia R4 que queremos encontrar con respecto precisamente a la base del triángulo equilátero. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a poner, nos dicen que la carga Q4, pues es precisamente, lo voy a poner aquí, sería 4Q. Hacemos las simplificaciones, K con K, 4Q cancela con 4Q, y entonces nos va a quedar que R4 tiene que ser igual a raíz de 3 por A, ¿no? O sea, eso lo obtenemos igualando este término directamente con este, ¿no? Y despejando de aquí el cuadrado, sacando la raíz, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado un poquito más claro cómo podemos definir en dónde ponemos una carga,
¿no? Una carga negativa. Siempre lo vamos a hacer considerando este tester o esta carga de prueba cuya cualidad es que sea positiva, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que haría esa carga en presencia de la carga negativa, ¿sí? Si se siente atraída o se siente repelida. Si se siente atraída, entonces en esa dirección va a ser el campo. Si se siente repelida, la dirección del campo va a ser en la dirección contraria. Entonces, los invito a que lo hagan con cuidado, con calma, que hagan las sustituciones y los despejes necesarios y vayan corroborando cada uno de los resultados.